نازلا من نحلة الجرح القديم إلى تفاصيل البلاد. Se nos ha acostumbrado a creer que Palestina no es más que una permanente mala noticia. Las imágenes que vemos son de turba, de piedras lanzadas por niños contra tanques, de sangre. Pero, ¿qué hay entre los tanques y los manifestantes? ¿Qué se esconde en ese espacio oscuro, obviado por todos, silenciado? ¿Cómo es la Palestina que crece y muere en ese abismo? ¿Escenario de una guerra santa? ¿Una roca, un muro, un templo? ¿Expresión de la cólera divina? El punto de partida de esta historia, acerca de un viaje de 10 días, recogiendo impresiones y sensaciones, es la ciudad de Jerusalén, sobre la que pesa una historia de 4 milenios. Al-Quds, bendecida o condenada con nombres densos, colmados de significados, de cábalas, de hechizos. La ciudad eterna, el centro del mundo, Ariel, la santa tierra para cristianos, musulmanes y judíos. Comenzamos aquí nuestra búsqueda, asomándonos tras los muros, los de templos y mezquitas, de santuarios y barricadas. ¿Qué se esconde del otro lado? Nudo ciego de un conflicto interminable, la ciudad antigua y la explanada de las mezquitas es el epicentro de la discordia. Escasos metros cuadrados, gastados por los siglos, en el que coinciden los sitios sagrados más importantes y venerados por musulmanes, judíos y cristianos. Jerusalén. Tal vez su destino sea precisamente ser deseada por todos y en todo tiempo. Aquí, donde se cruzan todos los caminos de Occidente y Oriente, durante 4000 años buena parte de la humanidad se ha desangrado por poseerla, por construirla, por destruirla y volverla a levantar. En la actualidad, la ciudad de Jerusalén cuenta con 650.000 habitantes, de los cuales 205.000 son musulmanes, 440.000 judíos y 5.000 cristianos. Epicentro del conflicto, ni los judíos están dispuestos a aceptar que Jerusalén pase a ser una zona internacional, como lo han declarado las Naciones Unidas, ni los palestinos están dispuestos a aceptar un futuro Estado si no es esta su capital. Al-Quds, Jerusalén, nos recordó ese primer día las palabras leídas en el libro de memorias del escritor norteamericano Isaac Asimov. Cuando se fundó el Estado de Israel, en 1948, todos mis amigos judíos estaban felices. Yo fui el aguafiestas. Les advertí, estamos construyendo un gueto nosotros mismos. Estaremos rodeados por decenas de millones de musulmanes que nunca perdonarán, nunca olvidarán y nunca desaparecerán. Desde el mes de marzo de 1993, el gobierno de Israel ha impuesto el estado de cierre general, que impide el ingreso a Israel a los palestinos que habitan en la Franja de Gaza y en Cisjordania, impidiendo de paso el libre tránsito entre los diversos territorios bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, y el tránsito a la ciudad de Jerusalén, privando a los palestinos del acceso a sus fuentes de trabajo y lugares de oración. Desde el inicio de la intifada de Al-Aqsa, este estado de cierre general ha dado paso al de clausura total, cortando de modo casi absoluto el tránsito de Palestina a Jerusalén. Solo pueden acceder a la ciudad antigua y sus sitios sagrados los palestinos radicados en Israel o Jerusalén, o aquellos que cuenten con los muy escasos visados especiales.
Las tropas fueron dispuestas en todos los accesos a las ciudades y aldeas palestinas. Jerusalén, Cisjordania y Gaza fueron aisladas y selladas. هو الذي يتحدث عن إجابة هذا السؤال حيث كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما فتح بيت المقدس وحينما دخل وكان صفرونيوس عظيم الروم والعهدة العمرية ما زالت ناطقة حتى في كل الأديرة النصرانية والحياة الإسلامية النصرانية في بيت المقدس لأكبر دليل على صدق هذا التعاون الإسلامي والتعايش الإسلامي النصراني في هذه البلاد وأن كل محاولات من الجانب الإسرائيلي لتمرير أي مخطط في الضرب بين المسلمين والنصارى يبوء دائما بالفشل. Comenzábamos así a experimentar lo que luego sería una constante a lo largo de todo nuestro recorrido por Palestina e Israel, la existencia de una malla de asentamiento israelí, con fuerte protección militar, en los territorios originalmente destinados al Estado de Palestina. Esta realidad, justificada con los argumentos de la seguridad ciudadana y de los intereses de Estado de Israel, genera una impenetrable retícula que secciona los cada vez más aislados territorios palestinos. Las justificaciones para la guerra sin fin son diversas y contradictorias. El Estado de Israel fue fundado en un contexto histórico en el cual el Holocausto jugó un rol principal. Y uno de los motivos de la fundación del Estado de Israel es que no se repita la posibilidad histórica en la que los judíos puedan ser exterminados en forma masiva. Eso es nada más por Sharon, porque si ves aquí niños y niñas que van juntos, mitad son árabes y mitad son judíos. Los niños se van bien, nada más los políticos hacen todo. Nada más por eso ahí está esa intifada, porque Sharon quiere entrar. ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Qué tiene? ¿Qué perdió ahí dentro? ¿Cuál es el origen y el destino de la guerra interminable? ¿Cómo se expresa este descalabro histórico en la vida diaria de sus más anónimos protagonistas? ¿Hay acaso un futuro posible para estos pueblos? ¿Cuáles son las claves esenciales para poner fin a la violencia? Moi, je crois que l'important, c'est de dire non, on n'accepte pas. Il ne faut pas accepter. Si on commence à accepter, on commence à collaborer. Il faut dire on n'accepte pas qu'il y a des tueries quotidiennes des enfants, des hommes, des femmes, etc., que tout l'argent de toute cette région va au armement, à l'armée, à la police, etc. Non, on n'accepte pas. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas decretaron la partición de Palestina en dos estados independientes, uno judío, el otro árabe. Luego de la declaración unilateral del establecimiento del Estado de Israel, el día 14 de mayo de 1948, se inició la primera guerra árabe-israelí y el conflicto que asola hasta nuestros días al Medio Oriente. Las fuerzas militares israelíes, en sucesivas guerras e invasiones, han ocupado el territorio palestino, convirtiendo a este pueblo en víctima de uno de los últimos reductos del colonialismo en el mundo. La ocupación y el despojo han sido incapaces, sin embargo, de aniquilar la lucha por la independencia y la soberanía de este pueblo. It is Europe, especially France and England, who divided the land here that after the First World War, with the agreement Sykes-Picot in 1916, and they divided the land between Syria, Lebanon, Palestine, and Palestine being part for the Jews, part for the Palestinians, and then they left everything to anarchy without solving. And the state of Israel was created in 1948. They occupied the 78% of the historic Palestine in 1948. Then a second war in 1967, Israel occupied the 22% remaining of the Palestine, so that now all historic Palestine is under Israeli government. One part is a state, the other part is occupied Palestinian territories.
الديانات التوحيدية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، هي ديانات توحيدية، ويعتقد أصحابها بوجود الإله الواحد الأحد. ولكن للأسف الشديد نرى بأنه عند اليهود هنالك حركة عنصرية هي الحركة الصهيونية. أنا مشكلتي ليست مع اليهود، أنا أعتقد بأن اليهودي هو إنسان مخلوق من الله كسائر البشر، وهو إنسان مثل باقي الناس. ولكن المشكلة الحقيقية هي أنه عند اليهود، عند الجماعة اليهودية، هنالك حركة عنصرية هي الحركة الصهيونية التي فسرت الكتاب المقدس كما يحلو لها، حركة معادية لكل ما هو غير يهودي، معادية لكل ما هو فلسطيني وكل ما هو عربي، ويريدون تبرير الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا العربية الفلسطينية. وهذا أمر نرفضه لسببان. السبب الأول هو أننا عرب فلسطينيين، نحن ننتمي إلى هذه البلاد. المسيحيين في بلادنا هم جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني، وما عاناه العربي المسلم علاه العربي المسيحي أيضا، ولذلك المعاناة هي واحدة. المسلمين والمسيحيين ينتمون إلى جذور واحدة وإلى قومية واحدة وإلى هوية واحدة، ويتحدثون لغة واحدة هي اللغة العربية في هذه البلاد. ولذلك العدوان لا يميز بين المسلم والمسيحي. En cada guerra, cada parte tenía una razón para ir a la guerra. Y hecho es que las guerras fueron perdidas, no solo por los países árabes, sino que la mayor víctima de todo el conflicto ha sido el pueblo palestino. Y yo creo que eso es reconocido hoy por todos, espero, también por la población israelí. À mon avis, il faut que ce soit un accord régional. Parce qu'ici, ça va être toujours un accord bilatéral. Une autre force régionale va déstabiliser la situation, manipuler les Israéliens contre les Palestiniens et vice-versa. Parce que les Israéliens, ils ne voient pas la réalité. Ils pensent, parce qu'ils sont forts maintenant, qu'ils ne sont pas obligés de faire des séries d'accords. Ce n'est pas comme ça. La force militaire ou physique, il y a des transitions. Un jour tu es fort, un jour tu n'es pas fort. Et il ne faut pas prendre ça comme une chose constante. Les Israéliens, ils doivent être intéressés eux-mêmes, pas seulement les Palestiniens, les Israéliens aussi, de faire un accord de paix et aussi d'être généreux, de ne pas être seulement un rapport de force. El primer paso parece ser el del reconocimiento del otro, para neutralizar la negación permanente, la que permite el abuso por cuanto desconoce el daño que genera. Llevaríamos en la retina, en adelante, las palabras de Edward Said. Este es un momento único en la historia del colonialismo. En muchos casos, las víctimas son exterminadas, explotadas o asimiladas, pero nosotros somos invisibles. Nunca hemos existido para ellos. Era la mañana del tercer día y abandonábamos Jerusalén. Nuestro primer destino en Cisjordania, territorio palestino ocupado y bloqueado por las fuerzas israelíes, sería la vecina ciudad de Ramallah. Rodeados de gritos, bocinazos, pero también de gestos resignados y palabras masculladas entre dientes, se nos reveló con brutalidad el primero de los más rígidos instrumentos de la política israelí de clausura total: los puntos de cruce o checkpoints entre los territorios de Israel y aquellas zonas demarcadas como áreas de control palestino. Del lado de acá, Jerusalén; del de allá, Ramallah. Decenas de miles de palestinos, en innumerables puntos de este territorio fracturado, sometido a estos cismas que desestructuran su cotidiano vivir, deben intentar cada mañana llegar a sus puestos de trabajo, a sus sitios de oración, a sus lugares de estudio, a las casas de sus parientes, atravesando una frontera que es más que simplemente geográfica. Ramallah se encuentra a menos de 15 kilómetros de Jerusalén,
Los palestinos que logran cruzar la frontera, aquellos que cuenten con visados especiales, permisos temporales, pueden tardar hasta 3 horas en ir de una ciudad a otra. No hay miramientos ni concesiones para con nadie. This is just deliberate humiliation. They want to stop us. They create bottlenecks. They close off every single road, and then they decide to show me who's the boss. I know they're occupiers, but they have no business. They may occupy the land, but they don't occupy our minds or our self-respect. They will not break our spirit, and I refuse to hurt them. شكرا دكتور احنا. اي هجوم لحسني مبارك وصل له اياه انت مباشر. ومع الاسف صاحبتنا ما يا سيدي تخلوش. نعم. خلاص اسكت. روح وصل انت. والله زي العمى، وضع زي العمى. شباب هو بتأزم بالزور. يعني كل ما قلنا انحلت كل ما تأزمت علينا بالزور. يعني كل احنا اللي ماكلين المهادن وماكلين الشخصة وماكلين كل شيء احنا ماكلين. Los soldados israelíes decidieron que a partir de ese momento el paso quedaba prohibido en ambas direcciones. Decidimos ver qué harían los palestinos. Mañana con mañana y tarde con tarde deben improvisarse nuevas huellas a través de los campos. Estos caminos, abiertos por la mañana, por la tarde ya habrán sido inhabilitados por las fuerzas israelíes y sus retroexcavadoras y bulldozers. Habíamos llegado a otro mundo, una ciudad sitiada, sin servicios, sobreviviendo apenas. إسرائيل تحاول أن تفرض عقلية السيطرة والقمع والاستعلاء على الشعب بأكمله. تحاول كما أنها صادرت الأراضي وحاصرت المدن أن تصادر الإرادة الفلسطينية وتحاصر الكرامة الفلسطينية. I remember I used to be on the top of this mountain, me and my brother and sister, one Friday. So we saw a tent with three soldiers. Then they asked us to go down. Say, you're not allowed to be here anymore. Just go down and don't come back here again. This is not for you anymore. After that, they start to build houses, and then settlers there. Then it's not ours anymore. Para saber lo que es vivir bajo una ocupación, es necesario vivir la ocupación, la humillación y el hostigamiento de cada minuto, el agua, la electricidad, la economía, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, el uso y propiedad de la tierra, todo controlado por una fuerza militar extranjera. Israel is not only conducting military attacks against Palestinians, more than that, the whole country is subjected to a status of siege and closure. In fact, the whole area has become clusters of prisons. I can say that West Bank and Gaza Strip is now separated by 91 military roadblocks. They are using obsessive amount of power, obsessive amount of force against, again, mostly civilian population, and it is totally indiscriminate. About 90% of those who were killed so far or injured are civilians. If you look at the map, this is the map of the West Bank, and it shows you. So what the Israelis have done during in Oslo process was a consolidation of Bantustanization of the country. They've cut what you see now is brown areas which are called Area A, in which you have Palestinian Authority, and but as you can see, they're cut into pieces. They are not connected with each other. So it's like process, as I said, of Bantustanization. Then you have Area B, which are the green areas, and these are areas where Palestinian Authority has only some kind of civil authority, but practically they are under security control of Israel. And then the rest, which is around 70% of the West Bank, the white areas are under complete Israeli control. Una vez que se conoce el mapa de la Palestina diseñada por Israel
es fácil comprender que un porcentaje importante de la población palestina se niegue a aceptar las exigencias para la paz que impone el Estado ocupante, pues perciben oculta en aquella intención otra más dramática, la de convertir a los palestinos en buenos nativos, habitantes de bantustanes, aislados bajo un verdadero sistema de apartheid, forzados a la sumisión y al olvido. Yeah, as you know, we are ready for one state with equal rights for everybody here in Palestine, with the right of return for everybody from the Palestinians to Palestine, and also for one state, democratic state, and second, with equal rights for the Palestinians and the Israelis. I don't think there is another alternative for the Palestinians and for the Israelis. They will be our neighbors and we will be their neighbors. So they have to accept the acceptable solution, one thing, 2 states in Palestine, face to face, not back to back. I think it's very clear who are the terrorists. Israel is the most terrorist state in the history. We have the right to resist the Israeli occupation by all means in the occupied territories. I don't think there is anybody who under occupation in this world who didn't resist the occupation, including in Europe, including in Latin America, in Africa, in everywhere in this world. We have the right to resist this fascist occupation by all means and to continue our intifada to put an end for the occupation and to achieve our freedom and independence. Estos niños son alumnos del Conservatorio de Música de Ramallah. A exactamente 5 cuadras de distancia se encuentra el punto de choque entre los manifestantes palestinos y los soldados israelíes. La música y las balas suceden al mismo tiempo. Algunos de estos muchachos correrán a la barricada al término de la clase. Quizás, de alguna forma, tanto la música como las piedras sean parte de la intifada de Al-Aqsa. Ambas son resistencia, solo cambia el escenario de la guerra. يعني الثقافة الفلسطينية لعبت دور أساسي في الحفاظ على تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني في ظروف التشتت الفلسطيني في الماضي وفي ظروف أيضا الاحتلال التي استجدت منذ أكثر من 34 عاما. فمن هون مثلا كثير بنلاحظ انه الاسرائيليين صادروا او سرقوا جزء كبير من تراثنا، سواء كان منه الموسيقي او الحركي او حتى الازياء او حتى البناء. يعني كثير من الاثار الفلسطينيه انسلبت وانتقلت الى مواقع ما بنعرف وين راح فيها الاسرائيليين، بقدر ما هم من كل حملتهم الشرسة هاي كانوا باتجاه انه يتماشوا مع مقولة جولدا مائير انه ارض بلا شعب لشعب بلا ارض. فمن هون كانت بداية أكثر الفرق الفلسطينية والاهتمام اللي كان أكثر واضح يعني يمكن بالسبعينات والثمانينات. Les écrivains, les cinéastes, les artistes, on a une obligation de faire un travail de préparation pour créer les ponts, le bridge, pour connecter les cultures. Et cette connexion existe, par exemple, dans les musiques israéliennes. Il y a déjà beaucoup des éléments de musique arabe. Il faut qu'il y ait un dialogue, pas seulement des ambassadeurs et des chefs d'État, des Sharon, Arafat, etc., mais aussi des points de vue créatifs. La resistencia palestina tiene en su naturaleza fuertes componentes culturales y tradicionales, los que la potencian y enriquecen. Aquí, como en ningún otro sitio, conviven elementos de la modernidad contemporánea con formas y fondos perpetuados desde tiempos bíblicos. No ha sido esta jamás una tierra en sosiego.
y en cada gesto, atuendo o argumento surge la razón histórica, como un recordatorio para memorias más superficiales y ligeras. La resistencia cultural, el peso de la tradición y de la inteligencia no trascienden, no surgen por encima de la superficie pantanosa de la espectacularidad de la violencia y del terror. Es probable que para abrir el espacio de participación a la cultura en la solución del conflicto deban identificarse antes las razones de la violencia y sus distintas interpretaciones. الانتفاضة هذه بدأت بشكل عفوي إرادي، ولكنه كان نتيجة عدة تراكمات لعدم التزام إسرائيل بمتطلبات عملية السلام، لا من ناحية التطبيق ولا من ناحية مضمون عملية السلام أو الالتزام بشرعيتها، وباستمرارها في يعني استهداف الشعب الفلسطيني وجعله ضحية. Why they are violent? Because there is a cause, a main cause. If we want to take away violence, we have to take away also the cause. And the cause is the Israeli occupation of the land. If this occupation ceases, all violence will cease automatically. إسرائيل تتحدث عن السلام، ونسمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة أنها تريد السلام وترغب بالسلام، ولكن ما هو المفهوم الإسرائيلي للسلام؟ إسرائيل تقول بأنها تريد السلام، ولكنها تريد أن تحتفظ بالأرض، أن تبقي الأرض لها، وأن لا تعيد هذه الأرض لأصحابها الشرعيين العرب الفلسطينيين. إنها تريد سلاما يضمن لها الأمن والاستقرار، ولا يعيد للعرب حقوقهم السليبة التي أخذت منهم بالقوة. ولذلك نحن نرفض هذا المفهوم الإسرائيلي للسلام. I think that if we had the wisdom after the 6-day war to go to a peace process and to give the Palestinians, or what they've been in that time, their own state, we are not find ourselves now in this situation. I think the first settlement that was built in the occupied territories was the first obstacle. واغلب المجموعه هاي تعرضوا لاصابات مطاطي او حي. فالهدف من البرنامج للعمل مع هدول الاطفال اللي هو بالاساس تفريغ انفعالات بالدرجه الاولى، لانه هم تعرضوا لمواقف كثير 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 صعبه. يعني انا كنت بتمنى انكم تيجوا باول جلسه لتشوفوا هدول الناس اللي برا بينحكى عنهم كعنيفين قديش هم من جوا كثير مهزوزين وبيبكوا، يعني كثير كثير موجوعين يعني كأطفال. الشغل الثاني اللي عم نشتغله انه يعني لاحظنا من شغلنا معهم انه ما عندهم شيء اسمه بكره، ما عندهم حلم بالمره، يعني كل اللي بيحلموا فيه يموتوا، وهذا مش حلم، يعني هذا شيء كثير مؤسف. De los 8 millones de palestinos que hay en el mundo, 4 millones viven fuera de su tierra. Más de 1 millón de estos palestinos expatriados vive en 59 campos de refugiados repartidos entre Jordania, el Líbano, Siria, Gaza y Cisjordania. No se trata para nada de un tema menor en este conflicto, sino uno de los pilares estructurales que sostiene a la dura política israelí. No al retorno a las fronteras previas a la guerra de 1967. No a la retirada del ejército israelí de Jerusalén Este.
no al desmantelamiento de los asentamientos judíos ilegales, y no al retorno a sus aldeas y hogares de los refugiados palestinos. El exilio al interior de las propias fronteras de Palestina es un drama que se reproduce generación tras generación desde hace 53 años. Se nace refugiado para tener hijos y nietos refugiados. وأن هؤلاء الأطفال الذين تشاهدون هم الآن يعيشون كل ليلة تحت دوي القصف الصهيوني، تحت الرصاص، تحت الاعتقالات والعذاب، يعانون الحرمان والجوع والضيق. هو 17 بعد القصف حاولت تنزل على البيت، وقبل الوصول للبيت 150 متر أطلق العدو الصهيوني عليها وابل من الرصاص 500، مما أصاب السيارة إصابة بليغة جدا، وأصابت رأس زوجتي رصاصة واستشهدت على الفور. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم صار طخ من جبل أبو غنيم على الإسكان وعلى دار صلاح التعمل، على عبدية سكر الطرق، وعلى بيت لحم، على الكبة مخيم عايدة، وعلى بيت جالة الساعة 1 في الليل. أنا رحت على كيام يعني قبل مدة، يعني رحنا على سطح النور، أجوا منعوني. ليش تمنعوني؟ أنتم ما عندكم لا رب ولا دين ولا معبد ولا شيء تعبدوه، بس خلينا نفوت. نحن مسيحية، نحن مسيحية، بدي أفوت على الكنيسة تبعي، بدي غصب. طيب بدي أفوت. Hace un par de milenios nació aquí Jesús, luego que sus padres recorrieran a pie y a lomo de mula los 145 kilómetros que separan a Belén de Nazaret, para cumplir con el censo ordenado por los romanos. Hoy, ese viaje es un viaje prohibido, una distancia insalvable para los palestinos, impedidos de viajar de una ciudad a otra. Belén, como las adyacentes aldeas de Beit Yala y Beit Sahur, al igual que Jericó al este y Hebrón al sur, es el ejemplo más claro del significado y alcance de las políticas de estrangulamiento impuestas por Israel sobre el pueblo palestino. This is Bethlehem, and you can see all the entrances are blocked by the Israeli army, which is practically strangulating the population of the West Bank. Con la política de clausura total, una vez iniciada la intifada de Al-Aqsa, se ha agravado el desabastecimiento del mercado palestino. Han aumentado los precios de los productos básicos y la falta de materias primas ha paralizado buena parte de la industria. احنا صابرين يعني لو كان أسوأ من هيك يعني المزروعين زراعة في هالبلاد بس ولكن كما ترى السوق كله مغلق يعني أصحاب المحلات كلها عمالها بتسكر بس ولكن نقدر نضحي لآخر قطرة احنا موجودين في هالأرض هذه. Belén, testigo de tanto, tiene en su rostro de aldea grabada la imagen de un puente que une orillas distantes. Con las pestañas, alfombraré el camino de vuestra vuelta, con las pestañas. Acunaré en mi seno vuestra herida, juntaré las espinas del camino, con los párpados. Y con las palmas trituraré el granito, con las palmas. Y de mi carne levantaré el puente de vuestra vuelta, en las dos orillas. Tofik Sayad. Para una nación en etapa fundacional resulta imprescindible la existencia de un potencial creativo y orientador. La Universidad Católica de Belén, así como la Universidad Birzeit en Ramallah, son dos de los centros de estudios superiores palestinos que mantienen viva, a pesar de la violencia y el bloqueo, una de las esperanzas más tangibles para esta región: el alto nivel de instrucción de la población, la calidad académica de sus instituciones de educación técnica y universitaria, que brindan la promesa de un Estado palestino viable. The future of Palestine is in the hands of its young people.
So, by giving for those young people the opportunity for a better future, by providing them with higher caliber education, by giving them the opportunity to learn with each other and from each other in an open and respectful environment, in an environment of tolerance, we are really empowering those young people and giving them hope. بما انه احنا من هلا بنعاني بالاوضاع هذه، انه كيف نقدر نيجي على الجامعه، في صعوبه بنواجهها كبيره في الجاي على الجامعه، ما بنعرفش بكره في المستقبل ما نقدرش نرسم شو ممكن انه احنا يصير معانا، بس ان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نفيد بلدنا ونساعد اطفالنا اللي بيعانوا بهاي الاوضاع، والله اعلم شو ممكن مستقبلنا يخبي لنا، بس ان شاء الله انه احنا مخططين نقدر نفيد بلدنا ونفيد اطفالنا. اذا بتخرج من هون وضلت الاوضاع زي ما هي هيك، هون ما بلاقي شغل واوضاع كمان لورا وسيئه للغايه. احنا هلا كثير مستائين من الاوضاع اللي احنا بنعيشها، بس احنا لنا امل انها تتحسن وتصير احسن من هلا. اثنين مسجونين عند إسرائيل، استشهد عشان الوطن وعشان بيحب الشهادة وعشان يدافع عن الوطن وعن الأرض اللي اغتصبوها إسرائيل. Esta es una guerra extraña, una guerra desprovista de todo sentido ético, en la que aquellos del bando con mayor poder de fuego difaman a sus víctimas acusándolas de provocar la crueldad connatural al uso de las armas. Una guerra en la que la víctima es culpada, en un intento por hacer digerible el horror de lo que de cualquier modo es un crimen. Una guerra viciada, en la que cada nueva víctima, transmutada en mártir, llama a nuevas potenciales bajas a exponerse ante las balas. Muy temprano el sexto día, nos dirigimos hacia el extremo norte de Cisjordania, a la ciudad de Jenin. La distancia de poco más de 130 kilómetros, sin embargo, nos tomaría toda la mañana. La carretera palestina que comunica a Jerusalén y Ramalá con las ciudades de Nablus, Calquilla, Tulkarem y Jenin está interrumpida en decenas de puntos. Estas vías exclusivas, diseñadas para interconectar los asentamientos judíos en territorio palestino, son una verdadera tela de araña que se tensa y se contrae permanentemente, condenando a quien quiera se encuentre atrapado en ella a una lenta muerte por estrangulamiento y asfixia.
Una vez que comenzamos nuestra travesía por zonas controladas por Israel, nos sorprendió la abismal diferencia con la calidad de las tierras cultivadas que acabábamos de dejar atrás en territorio palestino. Los campos ocupados por Israel en Cisjordania, a diferencia de los resecos desiertos contiguos, eran verdes y pujantes en tecnología. Ante la pregunta de las razones de tamaña desigualdad, las respuestas saltan a la vista de forma natural. Se trata del bloqueo. Se trata de la inversión desigual en infraestructura. Se trata de la superficie de los territorios. Se trata del acceso a los mercados. Pero muy por encima de todo, se trata de la abundancia o de la ausencia del agua. Resulta claro que una de las principales razones de la negativa israelí para retrotraer las fronteras al diseño planteado por las Naciones Unidas responde a su imperativa urgencia por controlar efectivamente las fuentes de agua de la región, principalmente el río Jordán y los acuíferos subterráneos de Cisjordania y Gaza. El agua, en estas áridas extensiones del Medio Oriente, puede ser el arma de guerra más letal. Israel tiene control absoluto sobre las fronteras de los territorios palestinos. Esta carretera era la muestra más clara de la aberración territorial. A nuestra derecha, territorio nominalmente palestino. A nuestra izquierda, y bajo las ruedas de nuestro vehículo, Israel. Más allá de la cerca electrificada y más allá del cañón del río Jordán, el reino de Jordania. Esta malla, que secciona artificialmente territorios antes ininterrumpidos, afecta principalmente a pueblos como los beduinos, pastores nómades que durante milenios han surcado los mares de arenas en los desiertos orientales. Sin nacionalidad, ataduras o fronteras, han tejido su identidad. Hoy son víctimas de las más evidentes de las políticas de clausura y estrangulamiento territorial. Instaladas las cercas electrificadas, los pasos prohibidos, impedidos los desplazamientos libres, este orgulloso pueblo se ha visto arrastrado hacia las penumbras de la miseria extrema y denigrante. Al promediar el día, ingresamos nuevamente a territorio bajo control de la autoridad palestina. Llegábamos a la ciudad de Jenin. Jenin tiene mucho de ciudad fronteriza, de lejano paraje. Predomina aquí fuertemente la fe musulmana y el carácter de sus calles y habitantes, a pesar de las cortas distancias recorridas, nos transportaba a las profundidades de Oriente. Una diferencia casi imperceptible con lo visto hasta ahora nos sobresalta en Jenin. De un modo u otro, percibimos en su gente una mayor intensidad, una mayor intransigencia, un mayor orgullo y especiales niveles de seguridad en las propias capacidades y valores para enfrentar los designios de la historia. Muy cerca de la ciudad de Jenin se encuentran los verdes campos del Valle de Haifa, zona rica en napas de agua subterránea, alimentada además por afluentes del río Jordán. Este valle, considerado la canasta de alimentos de Palestina, está rodeado de olivares y de asentamientos de colonos judíos que rápidamente han ido estrechando el cerco en torno a estas codiciadas praderas. شو نعمل يعني؟ وين نطير؟ بدنا كلمتين توصلن للدول العربية قبل الدول الأجنبية، بتشفي مهزلة وبتشفي بهدلة للشعب الفلسطيني. للدول الأجنبية بعد الدول العربية، ايش دور عليهم بهمنا قبل الدول الأجنبية، بتشفي بهدلة وبتشفي إبادة للشعب الفلسطيني بتحت عيون الدول العربية كلياتها. Obviously, they have an interest in this area, and that's why you can see the Jewish settlements on the top of the mountains. First, we had this settlement about 10 years ago, and you can see some of the buildings are new and some of the buildings are old. The red roof are the old buildings, and the ones at the front, you can see they're going down slowly. This valley here, you see, is one of the most important valleys in Palestine. It goes all the way to Haifa. It's called Ibn Amir Valley. It's one of the very old and historical important agricultural land in Palestine. Cuando creíamos haber comenzado a comprender la magnitud y la dificultad de la tragedia que se vive en el Medio Oriente,
dirigimos nuestros pasos hacia la Franja de Gaza. Debíamos atravesar Israel de este a oeste, hasta las costas del mar Mediterráneo. Gaza, una franja de tierra dura y salina de 40 kilómetros de largo por 9 de ancho, completamente cercada por gruesos murallones de concreto, alambres de púa y campos minados. Una estrecha franja costera de 360 kilómetros cuadrados, en los que sobreviven hacinados, olvidados, permanentemente agredidos, 1 millón de palestinos, haciendo de este reseco territorio el área más densamente poblada del planeta. Es más, el 30% del territorio de la Franja de Gaza está controlado por el ejército israelí, tierra confiscada para dar sitio a 19 asentamientos de colonos judíos en los que viven solo 5.000 ciudadanos israelíes. Sin embargo, en esta franja de tierra poblada como en ningún otro sitio del planeta, parecía no haber nadie. No había un alma en la larga costa de blancas arenas, ni pescadores, ni niños jugando en las olas, nadie en la playa. Quien se atreva a pisar sus arenas puede ser acribillado por las poderosas ametralladoras de las patrulleras israelíes que surcan las aguas costeras. Recorrimos la Franja de Gaza hasta su extremo sur, en la frontera con Egipto, pero ya en nuestra primera parada, en la ciudad de Khan Yunis, nos dimos cuenta que se agotarían las palabras para describir las experiencias que estábamos por vivir. Vayan a ver, nos indicaban en las calles. Nos encaminábamos al espanto. ياما قالوا حلول وياما اجتمعوا لكن للأسف ما صارش حلول. والحل اللي عند الشعب الفلسطيني مش عند قادته، عند الشعب، هو إن إحنا صامدين في الأرض ومش هنطلع. لو آخر قطرة دم فينا هنضلنا في الأرض ومش هنطلع. وده اليوم بنتي، بكرة يمكن أنا ومرتي في المستشفى في حالة خطيرة. ترضى على أطفالها ماشي. هذا ظلم بأي عدل برضى. ظلم أطفال هيك برياء ينطخوا اللي في راسها إيمان 4 شهور في بطنها تطقور ظهرها. ريم 3 شهور ونص عمرها يصير في راسها هيك. يعني إيش أي دولة بترضى؟ بفهم أي دولة فيش منعت الحرية، منعت راحة الطفل الفلسطيني. حسبي الله ونعم الوكيل على اليهود، بس هاي الواحد بقوله. أطفال هيك برياء يموتوا والضحايا يروحوا. ما جننتيني أنا ما بهدلتيني أنا ما جننتيني أنا ما بهدلتيني أنا لكن في البيت هذا المعدود كمل قبل تقريبا شهر فاتت الدبابة على الدور هنا وهدمتها بدون أي إطلاق نار يعني لحاله لحد الساعة 12 بالليل تقريبا وهدوا المنازل والمواطنين كانوا جوا في المساكن يعني بدون انذار وبدون أي إشعار فاتوا على المنازل وهدموها. إيش سويتوا بعد؟
هربنا الصغار من الدور، هربناهم لهناك وقعدنا احنا هنا. ترى وين رئيس الدولة تبعنا عرفات؟ ما يجي 24 نفر مش نايمين في الدار. ايش؟ هاي طلع في الدار اللي عايش فيها انا. طلع للدار اللي فيها. ولا واحد اجاني، لا اسكان ولا ولا محافظة ولا حاجة، ايش؟ وين دولتنا؟ يا شيخ اجل ما ظلش عقل عندي حتى. وخليته الله حرقتوه حتى. استغفر الله ما العظيم. ظلش عندي عقل يا راجل. معلش يا خالد. يا ولد من يوم مفترين يعني، هذا مش شيء جديد عليهم. هم من زمان بحطوا خطة لهالمنطقة هذه، بدهم يمكن حديث الجامع يمكن هناك بدهم يجرفوا هذه المنطقة كلها هي. Estábamos en el límite, y no solo era una frontera geográfica. Del otro lado de la barricada, de sacos llenos de arena, se encontraba la frontera con Egipto. Del lado de acá estaba la frontera con la muerte. Los niños juegan y conversan parapetados tras la barricada, que de tarde en tarde sirve de refugio para los policías palestinos y los combatientes de la intifada. ¿A qué le disparan? Una casamata artillada con un cañón y una ametralladora de 50 milímetros. Y nada más. No hay soldados israelíes, no hay operadores, solo una blindada cámara de video. Nos enteramos con estupor que las armas de la casamata artillada son operadas desde un puesto militar a cientos de metros de distancia, con la asistencia de la cámara de video y de la información otorgada por los satélites conectados al sistema de posicionamiento global. Nos habíamos, por fin, asomado al otro lado, al buscado desde el comienzo de este viaje en descenso hacia los infiernos de la irracionalidad. Del otro lado no había nadie. El cañón ha abierto fuego contra un puesto de la policía palestina, a una decena de metros de un puesto fronterizo de la Guardia Egipcia. الساعة 8 دول بقوموا بعمليات استفزاز وبيدعوا انهم بيعملوا في حاجات امنية. عرفت؟ دبابتين وحفار على الموقع. استفزوا الناس بإطلاق النار وبلشوا يضربوا القذائف على الموقع وعلى المواطنين، صوت مرة وطفل. نقول لبوش انه يخجل على دمه، نقول لبوش انه يخجل يقتل في ابناء الفلسطينيين وبنات الفلسطينيين ونساء الفلسطينيين اللي بحاربنا بوش وامريكا والشعب الامريكي وليست اسرائيل، واسرائيل مدعومه من بوش، ونحن هنا في هذا الارض صامدين، حتى لو اسرائيل قتلت اخر ولد من اولادنا مش حنطلع من ارضنا. انا مش بطلع صورته اللي بتحكي. قطعت خان يونس على الرفح ورفع عن ما انا عارف كيف الله تبعها. هذه رساله لبوش لن نكون لن نكون الهنود الحمر ولن ننقرض. الكيس الاتفاقيه تاسلو هي الملعونه. El otoño pasaba por mis carnes, lo mismo que un entierro de naranjas, como luna de cobre destrozada por piedras y arenales. Y sobre las entrañas de los hombres, allá en mi corazón, caían los niños. A mis ojos hería todo el terror, todo eso que no puede decirse, y allí, desde la sangre derramada, ven, ven, ven. Ay, Kufr Qasim, Caín ya no es mi hermano.
Thank you.